A principios de los años 2000, invertir en cannabis sonaba como una locura. Era ilegal, era arriesgado. Pero justo ahí, alguien vio la oportunidad perfecta, no para vender cannabis, sino para vender una historia. Esta es la historia de la estafa de cannabis más inteligente jamás creada. El momento perfecto. Durante décadas, el cannabis fue un negocio clandestino. Pero poco a poco, el mundo empezó a cambiar. Estados Unidos comenzó a legalizarlo. Canadá lo reguló. Y de pronto, todos hablaban del nuevo oro verde. Inversionistas, empresarios y curiosos pensaban lo mismo. Si entro ahora, me hago rico después. Y alguien decidió aprovechar esa ambición. La idea perfecta. Apareció una empresa con una propuesta irresistible. No pedían que compraras cannabis. No pedían que lo vendieras. Solo que invirtieras. Decían tener licencias, instalaciones, contactos. Todo parecía legal, profesional. Era el tipo de negocio que parecía adelantado a su tiempo. Y por eso funcionó. A los inversionistas les prometían algo simple. Altos retornos. Con bajo riesgo. Usaban documentos oficiales. Lenguaje corporativo. Presentaciones impecables. Incluso mostraban cultivos. Oficinas. Infraestructura. Pero había un detalle clave. El dinero no iba al negocio. Iba a mantener la ilusión. Los nuevos inversionistas pagaban a los antiguos. Y mientras el dinero siguiera entrando, nadie hacía preguntas. El camuflaje perfecto. El cannabis era nuevo. La regulación era confusa. Y pocos entendían realmente cómo debía funcionar el negocio. Eso permitió algo crucial. Nadie sabía que era normal, y que no. La empresa usó esa confusión como escudo. Y mientras todos miraban el futuro del cannabis, la estafa crecía en silencio. Cuando la máquina se detiene, para entender por qué esta estafa funcionó, no basta con mirar a los estafadores. Hay que mirar a las víctimas. La mayoría no eran ingenuos. Eran personas inteligentes, con dinero, buscando una oportunidad. Y cuando una industria es nueva, el miedo a quedarse fuera es más fuerte que la duda. Nadie quería ser el que dijo no. Y luego ver a los demás hacerse ricos. No prometían dinero rápido. Usaban palabras como regulación, expansión, licencias, crecimiento a largo plazo. El mismo lenguaje que usan los bancos y los fondos de inversión reales. Porque una estafa inteligente no suena ilegal, suena aburridamente profesional. Había señales. Siempre las hay. Retrasos pequeños. Explicaciones demasiado largas. Cambios constantes en el plan. Pero cada señal tenía una excusa. Y mientras el dinero seguía entrando, nadie quería ser el primero en dudar. Porque dudar significaba aceptar que tal vez ya era demasiado tarde. El cannabis era el escenario perfecto. Reglas que cambiaban todo el tiempo. Zonas grises legales. Y autoridades que tampoco entendían del todo el negocio. No era como estafar en banca o inmuebles. Aquí, el caos era parte del sistema. Y el caos protege a los mentirosos. Las estafas no caen por la verdad. Caen cuando el dinero deja de fluir. Cuando ya no hay nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Ese momento es silencioso. No hay explosión. Solo llamadas que no se contestan. Correos que quedan sin respuesta. Y una sospecha que ya no se puede ignorar. Algunos perdieron dinero. Otros perdieron confianza. Y algunos perdieron ambas cosas. Porque después de una estafa así, ya no solo dudas de una empresa. Dudas de todas. Incluso de las legítimas. Y ese daño es el más difícil de reparar. Esto no terminó con el cannabis. La misma historia se repite hoy. Con otras palabras. Cripto, inteligencia artificial, startups milagro. Cambia la industria. Cambia el discurso. Pero el patrón es el mismo. Una promesa perfecta. En el momento perfecto. La estafa más inteligente. No es la que te obliga. Es la que te hace creer que llegaste solo a la decisión. Porque cuando una oportunidad parece demasiado buena, normalmente lo es. Y la verdadera pregunta no es si volverá a pasar. Es si la próxima vez reconocerás las señales. Pero ninguna estafa dura para siempre. Eventualmente, el dinero dejó de fluir. Los pagos se retrasaron. Las excusas comenzaron. Y algunos inversionistas empezaron a hacer preguntas incómodas. Fue entonces cuando todo colapsó. Los documentos no cuadraban. Las promesas no se cumplieron. Y la verdad salió a la luz. Lo que quedó atrás. Muchos perdieron ahorros,
Algunos perdieron todo. Y el daño no fue solo económico. La confianza en la industria del cannabis se vio afectada. Porque esta vez, el problema no fue la droga, sino las personas detrás del negocio. La verdadera lección. Esta no es solo una historia sobre cannabis. Es una historia sobre ambición. Sobre oportunidades demasiado buenas para ser verdad. Y sobre cómo una idea brillante puede convertirse en la estafa perfecta. Porque cuando una industria es nueva, el mayor riesgo no es el producto. Es creer sin preguntar. Porque después de una estafa así, ya no solo dudas de una empresa, dudas de todas, incluso de las legítimas. Y ese daño es el más difícil de reparar. Esto no terminó con el cannabis. La misma historia se repite hoy. Con otras palabras, cripto, inteligencia artificial, startups milagro, cambia la industria, cambia el discurso, pero el patrón es el mismo. Una promesa perfecta, en el momento perfecto, la estafa más inteligente. No es la que te obliga, es la que te hace creer que llegaste solo a la decisión. Porque cuando una oportunidad parece demasiado buena, normalmente lo es. Y la verdadera pregunta no es si volverá a pasar, es si la próxima vez reconocerás las señales. La misma historia se repite hoy. Con otras palabras, cripto, inteligencia artificial, startups milagro, cambia la industria, cambia el discurso, pero el patrón es el mismo. Una promesa perfecta, en el momento perfecto, la estafa más inteligente. No es la que te obliga, es la que te hace creer, ya era demasiado tarde. El cannabis era el escenario perfecto. Reglas que cambiaban todo el tiempo. Zonas grises legales. Y autoridades que tampoco entendían del todo el negocio. No era como estafar en banca o inmuebles. Aquí, el caos era parte del sistema. Y el caos protege a los mentirosos. Las estafas no caen por la verdad. Caen cuando el dinero deja de fluir. Cuando ya no hay nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Ese momento es silencioso. No hay explosión. Solo llamadas que no se contestan. Correos que quedan sin respuesta. Y una sospecha que ya no se puede ignorar. Algunos perdieron dinero. Otros perdieron confianza. Y algunos perdieron ambas cosas. Porque después de una estafa así, ya no solo dudas de un ya era demasiado tarde. El cannabis era el escenario perfecto. Reglas que cambiaban todo el tiempo. Zonas grises legales. Y autoridades que tampoco entendían del todo el negocio. No era como estafar en banca o inmuebles. Aquí, el caos era parte del sistema. Y el caos protege a los mentirosos. Las estafas no caen por la verdad. Caen cuando el dinero deja de fluir. Cuando ya no hay nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Ese momento es silencioso. No hay explosión. Solo llamadas que no se contestan. Correos que quedan sin respuesta. Y una sospecha que ya no se puede ignorar. Algunos perdieron dinero. Otros perdieron confianza. Y algunos perdieron ambas cosas. Porque después de una estafa así, ya no solo dudas de un ya era demasiado tarde. El cannabis era el escenario perfecto. Reglas que cambiaban todo el tiempo. Zonas grises legales. La misma historia se repite hoy. Con otras palabras, cripto, inteligencia artificial, startups milagro, cambia la industria, cambia el discurso, la misma historia se repite. Cripto, inteligencia artificial, startups,